Delacroix, La libertad conduciendo al pueblo, 1830, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 260 por 325 centímetros. Eugène Delacroix nació en Saint-Maurice-Charenton, cerca de París, el 26 de abril del año 1798. Su madre, Victoire Audebin, fue hija de Jean-François Audebin, ebanista de Luis XVI. Su padre, Charles Delacroix, era hijo de un exagente del conde de Belval en Argona. El padre de Delacroix fue durante 2 años ministro de Asuntos Exteriores y fue sustituido por Talleyrand, quien le nombró embajador en la República de Batavia. Delacroix inició su educación en Burdeos y al mostrar talento para la música fue alentado por el organista de la ciudad, amigo de Mozart. Al igual que Ingres, Delacroix tocaba el violín y fue amigo de Chopin, Berlioz, Baudelaire, George Sand y Balzac. Después de 1805 fue a París a vivir con su madre y llevó una vida literaria influida por las ideas de Racine y Voltaire. Delacroix empezó a pintar después de la muerte de su madre y en la escuela de arte conoció a Géricault y a Bonneton, que ya habían empezado a desjollar. En 1822 Delacroix expuso sus cuadros más importantes, Dante y Virgilio en el infierno, causó sensación y fue adquirido por el Estado. Por aquel entonces pintaba bajo la influencia de los maestros venecianos y de Constable. Delacroix visitó Inglaterra en el verano de 1825 y conoció a Sir Thomas Lawrence. Delacroix se asoció con los círculos románticos de la época y llegó a ser amigo de Victor Hugo, Alexandre Dumas y Stendhal. Delacroix visitó Argelia, Marruecos y España, lugares que le inspiraron la realización de muchos cuadros importantes de la naturaleza romántica y exótica. Murió en 1863 a consecuencia de un ataque de laringitis, enfermedad que le había molestado desde hacía muchos años. Delacroix fue el impulsor del movimiento romántico en Francia durante el siglo XIX y está considerado como uno de los primeros artistas modernos. Utilizó las técnicas de los viejos maestros, pero de una manera brillante y poco convencional. Su sistema nuevo y audaz de aplicar la luz y el color influyó más tarde en los impresionistas. Delacroix estaba influido por las ideas de Goethe y llegó a ser el epítome del artista subjetivo. La emotiva expresividad de su estilo y los gestos arremolinados son tan importantes en sus cuadros como el tema en sí. En su ahora famoso Diario, que inició en 1822, Delacroix escribió en 1850 con referencia a la licencia pictórica: es frecuente que cada maestro deba a esto sus defectos más sublimes, la falta de determinación en la obra de Rembrandt, la exageración en Rubens. Los hombres mediocres no pueden tener esta audacia, nunca salen de sí mismos. El método no puede dirigirlo todo, conduce a todo el mundo hasta cierto punto. ¿Cómo es que ninguno de los grandes artistas ha intentado destruir la masa de prejuicios? Es probable que les asustase la tarea, y así abandonaron a la multitud con sus tontas ideas. En los temas byronianos y exóticos de Delacroix existe el indicio de que el mundo en que vivimos queda realmente bajo la seria atención del artista. Así como existen múltiples significados en su estilo de pintura, las escenas dramáticas de Delacroix, con batallas y matanzas, tienen un significado doble: la expresión de la idea de la rebeldía contra la opresión en el mundo, y el propio Delacroix nos enseña no solo a mirar, sino a hacer. Delacroix no intervino activamente en política, pero estaba galvanizado por el ideal de la libertad. Su pasión por esta se inflamó ante la Revolución Republicana de 1830, que derrocó a la dinastía borbónica. Para celebrarlo, Delacroix pintó La libertad conduciendo al pueblo, una de sus obras más notables. La figura simbólica de la libertad, con los senos desnudos y enarbolando la bandera tricolor francesa, se yergue sobre el humo de la batalla y sobre los muertos, en una victoria para Francia y también para Delacroix. Daumier, Crispis y Escapin, 1858-1860, Museo du Louvre, París. Óleo sobre tela, 60 por 82 centímetros. Honoré Daumier nació en Marsella en 1808. Su padre, vidriero con ambiciones literarias, llevó la familia a París. Por pura necesidad, Honoré fue colocado como mensajero de un alguacil en los tribunales de justicia. El muchacho mostró talento por el dibujo y desarrolló el mismo haciendo bocetos en las calles de París. Sus años de formación le proporcionaron una profunda comprensión y una simpatía por la gente vulgar de París. A esta simpatía se unieron una honestidad y un profundo idealismo que nunca perdió en el curso de su vida. Daumier aprendió la técnica de la litografía que acabó
que acababa de nacer, e inició su carrera como dibujante satírico, político y antimonárquico en 1830, año revolucionario en la política francesa. En 1831 entró como miembro de la redacción del diario republicano Caricature. Sus litografías tuvieron enorme éxito, tanto que su brillante y mordaz sátira del emperador Luis Felipe, titulada Gargantúa, le valió ir a la cárcel durante 6 meses. Una vez en libertad, reanudó los ataques contra las más destacadas personalidades de su época. Después de la supresión oficial de la caricatura política en 1835, Daumier ingresó en la plana mayor del diario Charivari y concentró su talento en la sátira social. En el curso de los años, su obra atacó sistemáticamente la moralidad y costumbres del Segundo Imperio. Se casó en 1846 y poco después empezó a dedicarse más intensamente a la pintura, mostrando un verdadero interés por la vida teatral. Hacia el término de su vida padeció auténtica miseria. Casi ciego, hubiera terminado en la calle si el pintor Corot no hubiese pagado el alquiler de la casa en que discurrieron sus últimos años. Menos de uno antes de su muerte, en 1879, la primera gran exposición de su obra se inauguró en París y su grandeza fue aclamada por la crítica por vez primera. La carrera de Daumier fue dominada por la naturaleza polémica de su arte. Pocos hombres han estado tan profundamente enraizados en el movimiento y pulsaciones de su época. Empleó sus energías con tanto entusiasmo en el análisis de la moralidad y la política de su época que a veces olvidamos su talento artístico y nos limitamos a buscar en el tema una fuente de satisfacción. Daumier era capaz de algo más que reprobar moralmente las injusticias y estupideces de la sociedad que le rodeaba. Solo la indignación tiende a volverse abstracta. Con mirada penetrante y una inteligencia crítica, Daumier buscaba sin cesar las cualidades esenciales y las actitudes significativas del hombre. Sus caricaturas nunca eran exclusivamente cómicas. Su ironía era a menudo perforada por la certeza visión de los tristes absurdos de la condición humana, con la reacción de los hombres ante situaciones que revelan su insuficiencia. Daumier no utilizaba modelos profesionales. Decía que la población obrera de París era su modelo. Reducía la forma humana a sus puntos esenciales y para mostrar cómo esa forma comunica cierto significado, implícito o no, en virtud del gesto y de la acción, no fueron sólo sus caricaturas las que le condujeron a una simplificación cada vez mayor del retrato. Más exactamente, era el buscador de la verdad que quería revelar lo trágico y lo cómico de la vida humana, tal como es en realidad. El interés de Daumier por el retrato no fue una incidencia en sus intereses básicos. El teatro, lugar donde el sueño y la realidad se mezclan sutilmente, proporcionaba a Daumier un amplio territorio para explorar la verdad tras las fachadas de la vida. Lo mismo que Degas, Daumier se entusiasmaba ante los efectos de la luz en el escenario. En Crispin y Scapin, Daumier orienta su luz de una manera que descubre sorprendentemente la personalidad del criado villano en la obra de Molière. La realidad del granuja aparece a la vista y le consideramos como Daumier con maestría soberbia nos lo muestra. Corot, el campanario de Douai, 1871, Museo del Louvre, París, óleo sobre tela, 46 por 36,7. Jean-Baptiste Camille Corot nació en París en 1796. Su padre fue un acaudalado comerciante de telas que esperaba que su hijo siguiera el mismo rumbo que él. Corot se sometió durante varios años a la voluntad de su padre, pero finalmente le convenció para que le apoyara en su consecución de una carrera artística. Durante sus años de formación como pintor, nunca padeció los degradantes problemas financieros de tantos de sus colegas. Corot no tardó en hacerse un nombre. Durante su vida aportó muchos cuadros al Salón y en 1843 fue elegido miembro de su jurado de admisión. En 1855 sus pinturas eran ya muy solicitadas, especialmente después de su espléndida exhibición en la Exposición Universal de 1855, en la que el emperador Napoleón III adquirió uno de sus lienzos. Corot fue un gran viajero. Constantemente iba en busca de nuevo material para sus paisajes y muchos de los estudios que realizó en Italia, en el sur de Francia y en Suiza fueron más tarde incorporados a obras más importantes realizadas en su estudio de París. Su fama de generoso era universal. Durante su larga carrera ayudó a muchos artistas y estudiantes de arte, incluso firmó algunos cuadros realizados por estudiantes pobres para ayudarles en sus carreras. Rehusó huir de París durante la guerra franco-prusiana y permaneció en la ciudad.
vendiendo gran cantidad de cuadros en beneficio de las víctimas de la guerra. Cuando su muerte en el año 1875 era ya llamado el San Vicente de Paul de la pintura. Corot fue uno de los más grandes paisajistas del siglo XIX. Al principio de su carrera sufrió la influencia de los paisajistas clásicos del siglo XVIII. Prestaba mucha atención a los detalles y a las formas que se perciben mediante un estudio directo de la naturaleza. No tardó en descubrir que su propia visión de ésta era más profunda y romántica que la de sus predecesores. Sintió menos interés por los detalles en sí y más en crear una clase especial de efecto romántico en el lienzo, mediante la armonización de un número muy limitado de colores y matices. El campanario de Douai es un triunfo del último periodo de la vida de Corot. Combina el claro sentido del dibujo que había aprendido de los paisajistas clásicos con sus propias armonías delicadas. Pintó esta escena desde la ventana del primer piso de una casa que daba a la calle, pintando desde aquella ventana en 18 ocasiones distintas, entre las 2 y las 6 de la tarde. Añadió y sustrajo mucha pintura a medida que su visión y apreciación de la escena se iba haciendo más profunda. Una vez hubo captado el efecto total que estaba a punto de conseguir sobre el lienzo, no dejó de pintar con detalle exquisito la cúpula del campanario. A diferencia de su contemporáneo Delacroix, que por lo general pintaba a hombres participando en las acciones y las miserias de la vida, Corot insuflaba a sus pinturas una serena poesía inspirada en su propia visión de la naturaleza y la vida. Esta visión no es fantástica porque está enriquecida por la mirada de un experto observador del mundo que lo rodea. Millet, Las espigadoras, 1857, Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 86 por 109 centímetros. Jean-François Millet nació en 1814, cerca de Cherbourg, Normandía. Descendencia campesina, pasó su niñez trabajando en los campos de su padre. Estudió primero con un pintor local en Cherbourg, pero una beca recibida del Consejo Municipal en 1837 le permitió ir a París, donde estudió con Paul Delaroche en la École des Arts. El sistema de enseñanza era demasiado inflexible para el temperamento de Millet, que interrumpió sus estudios y se independizó pintando retratos pastorales y desnudos eróticos, así como plafones decorativos, según la tradición dieciochesca. Experimentó la influencia de Daumier y en 1848 exhibió El Aventador, su primer cuadro con tema campesino, que originó comentarios relativos al socialismo de su arte. En 1849 se trasladó a Barbizon, en las afueras de Fontainebleau, y permaneció allí durante los 22 años siguientes, pintando paisajes y escenas rústicas de campesinos y trabajadores. En 1870, durante la guerra franco-prusiana, Millet regresó a Cherbourg, donde pintó algunas marinas. El gobierno francés le encargó una serie de plafones decorativos sobre las 4 estaciones para el Panteón. Millet realizó los bocetos, pero murió en 1875 antes de haber podido iniciar su pintura. La evolución del paisaje es uno de los aspectos más significativos de la pintura francesa en el siglo XIX. Millet y muchos de sus contemporáneos pintaron el paisaje en su estado natural, omitiendo los conceptos académicos e históricos de David y sus seguidores. Millet pintó la vida sencilla del labriego en los campos con una profunda simpatía y comprensión, como hasta entonces no había existido. Aquellos campesinos eran su propia gente, y Millet, después de haber labrado el suelo en persona, los descubrió con tanta sinceridad como dignidad, los simbolizó como identificados con la naturaleza y les atribuyó unas cualidades religiosas. Van Gogh recibió más tarde una fortísima influencia del sentimiento religioso de la obra de Millet y se identificó con los trabajadores solitarios que Millet pintaba, utilizando temas similares en algunas de sus obras. La obra maestra de Millet, Las espigadoras, fue atacada por expresar principios políticos socialistas y subversivos. Théodore Rousseau, otro pintor de la escuela de Barbizon, ayudó a Millet durante este período y también en su carrera posterior. Las espigadoras, lejos de ser un cuadro político, fue revolucionario solo por su efecto en el arte. El tema de la pintura, la posición simbólica de las figuras y la profunda quietud que expresa son únicas en la historia del arte hasta los tiempos de Millet.